Oh cruz gloriosa del Señor resucitado. Eres el árbol de la salvación. De ti yo me nutro, en ti me deleito, en tus raíces crezco, en tus ramas yo me extiendo. Tu rocío me da fuerza, tu espíritu como brisa me fecunda. A tu sombra he puesto yo mi tienda. En el hambre eres comida, en la sed eres agua viva, en la desnudez eres mi vestido. Angostoso sendero, mi puerta estrecha, escala de Jacob, lecho de amor, donde nos ha desposado el Señor. En el temor eres mi defensa, en el tropiezo me das fuerza, en la victoria eres corona, en la lucha eres el premio. Árbol de vida eterna, misterio del universo, columna de la tierra, tu cima toca el cielo y en tus brazos abiertos brilla el amor de Dios. Acompáñanos en las luchas, ilumínanos en el sendero y que siempre al mirarte encontremos en ti el consuelo. Bendice nuestro encuentro, que vivamos este misterio. Santa Cruz de Jesucristo, como guía, vida y alimento. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar. Recordemos que la sesión anterior abordamos la cruz como camino de purificación interior. Hablamos un poco, el punto de partida fue la Santísima Trinidad. Vimos que la fuente de la vida interior es la Santísima Trinidad. Comprendimos que en la vida del creyente todo es gracia. Por lo tanto, hablamos un poco qué significa la gracia. Utilizamos una imagen de los rayos del sol. Así como el sol ilumina, pero el sol no nos toca, de la misma manera la gracia es la que permite ese vehículo que llegue a nuestros corazones, como los rayos del sol. Después hablamos de la vid, los sarmientos, ¿no? Un poco en nosotros debemos estar unidos a esa gracia plena que se nos da por medio de la cruz y utilizamos esta imagen de la vid que Cristo mismo nos enseña. Después empezamos a hablar acerca de este camino de purificación interior, como lo comprendieron los padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, que lo celebrábamos el día de ayer a propósito, donde recordábamos esa frase bella que dice: trigo soy y de las bestias debo ser molido para ser pan vivo de Cristo, ¿no? Y que a partir del martirio es que él siente que realmente empieza a ser discípulo e imitador de Cristo. Bien, después miramos este retablo que aparece en la imagen, el retablo del Salvador del Museo de Bellas Artes de Sevilla del siglo XVI, donde comprendíamos que el autor también nos quiere adherir de una manera, si se quiere, a la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, y nos adentramos en un autor fundamental para los padres de la iglesia, para nosotros, para la iglesia misma, Orígenes de Alejandría, donde él nos dice que ese desposorio entre la iglesia, entre nosotros y Dios, se realiza, ese matrimonio se realiza en la cruz, en la persona de Cristo, y que esto está marcado por el fluir de agua y sangre del costado de Jesús, que significa el nacimiento de la iglesia, la esposa celestial de Cristo. Y al igual que en el Edén, la formación de la esposa del costado del esposo durante su sueño profundo y su matrimonio son simultáneos. Es decir, Orígenes va hasta Adán y Eva, va precisamente al libro del Génesis para mostrar y hacer una prefiguración de lo que le ocurre a Adán, ese sueño profundo, y por medio del costado que sale Eva, de la misma manera. La iglesia surge y este desposorio gracias a esa lanza del costado que atravesó a nuestro Señor Jesucristo. Ahí habíamos quedado. Nos quedaban pendientes 3 diapositivas que vamos a hablar brevemente en este camino de la cruz como camino de purificación interior. Decíamos que al igual la de los demás padres de la iglesia, la teología de Orígenes es crucicéntrica. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo sé, uno de los comentarios y también dialogando con algunos, es más sencillo cuando vamos directamente a algunos padres espirituales, porque al ser un curso de teología y espiritualidad de la cruz, pues nos resulta más deleitoso para nosotros mirar la espiritualidad de la cruz. Sin embargo, esta espiritualidad de la cruz no se logra comprender si no vemos nosotros la teología de la cruz. Entonces, teología y espiritualidad van a acompañar este curso,
La espiritualidad se alimenta de la teología y la teología se alimenta de la espiritualidad, se corresponden y por eso en algunos conceptos vamos a tener que hacer énfasis. Hablamos precisamente de la kenosis en la sesión pasada, que es ese abajamiento de nuestro Señor Jesucristo, pues también esa kenosis, que es un concepto teológico que precisamente generó algo de debate, pero que es fundamental también comprenderlo, ¿no? Para proclamar verdaderamente a Jesús, es necesario proclamarlo crucificado, nos dice Orígenes. Faltaría algo, o sea, alguna cosita, si al proclamar que Jesús es el Cristo, se callara alguno de sus milagros. Pero faltaría mucho más si se olvidara decir que Jesús fue crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Para Orígenes de Alejandría, para los padres de la iglesia, si no se habla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no tiene sentido hablar de los milagros ni de las otras acciones de Cristo. Quedaría faltando lo más importante para ellos, o sea, desde el punto de vista de los padres de la iglesia. Para Orígenes, convertirse es llegar a la cruz de Cristo. ¿Cómo sé yo que estoy llegando y que puedo decir que he tenido un proceso de conversión? No tanto por las asistencias a grupos, no tanto porque he crecido quizás en lecturas, sino en cuanto a la configuración con la cruz de Cristo. Es lo que ellos nos dirán. En cuanto me configure yo a cargar la cruz, estoy configurándome y empezando a ser cristiano. Y allí ser crucificado para el mundo. Entonces, hay una vía doble en el que yo me adentro en el misterio de la cruz y en el que yo necesariamente voy rechazando las realidades de este mundo. Esto lo dice Orígenes en el comentario contra Celso y después dirá él mismo. Si deseamos contemplar a Dios y contemplar la visión del Logos, esto solo puede lograr al precio de la muerte para el mundo y soportando grandes tribulaciones por el nombre de Jesús. Esto es muy importante lo que está diciendo Orígenes, porque nos encontramos en una época en donde está el platonismo creciendo en todo el contexto, ¿no? Ya desde el siglo IV antes de Cristo, Platón, Aristóteles empiezan con toda la filosofía griega a hacerse fuerte, pero se va haciendo cada vez más fuerte una herejía en la iglesia que son los gnósticos, la vía iluminativa. Entonces, si hablamos nosotros en la sesión pasada de la gracia, que es una gracia que se adquiere por medio de la cruz para nosotros, Orígenes nos enseña que esa cruz se adquiere no por la vía iluminativa de los gnósticos, únicamente por la vía de la razón, sino también desde el camino de la coherencia, desde un camino de cargar la cruz de cada día, de un camino de configurarse con Cristo, no desde el intelecto únicamente, sino desde la vida misma. Por eso es importante lo que está diciendo aquí Orígenes de Alejandría. De hecho, Orígenes habla de los evangelios no como biografías de un hombre llamado Jesús, sino como reminiscencias de una crucifixión. Es decir, él dirá que los evangelios son un recordar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él compara los 4 evangelios con los 4 cuernos del altar, ya que ambos están ungidos con sangre. En el Antiguo Testamento, por eso utilicé esta imagen, dice el libro del Levítico también nos muestra cómo Dios mismo pide que hayan 4 cuernos en las esquinas del altar, del lugar del sacrificio. Pues Orígenes compara esta imagen, dice, los 4 evangelios son esos 4 cuernos del altar, ya que ambos están ungidos con sangre, todos están ungidos con sangre. De hecho, los evangelios son rojos con la sangre de Cristo, y brillan rojizos por todo el mundo por la sangre de su pasión. Vean qué interesante esto, por eso quise poner esta imagen, o sea, porque podemos preguntarnos por qué el color rojo en los libros litúrgicos, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el color rojo? Nosotros vemos que el misal es rojo, que el leccionario es rojo, donde se leen las lecturas, donde se lee el evangelio, todo es de color rojo y tienen sentido gracias a Orígenes de Alejandría. Él nos dice, son rojos con la sangre de Cristo y brillan rojizos por todo el mundo por la sangre de su pasión. Todas las lecturas, es lo que nos está diciendo Orígenes,
están revestidas de la sangre de Cristo. Y desde la sangre de Cristo encontramos plenitud en la lectura de estos textos. Por eso ellos lo que van a hacer es mirar el Antiguo Testamento a la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión, muerte, por qué tenía que sufrir, dónde se ve esta prefiguración, y empiezan ellos a hacer estas homilías en relación al Antiguo y Nuevo Testamento, pero desde la sangre del Cordero, de Cristo nuestro Señor. Este crucicentrismo sangriento se confirma por la composición de los propios evangelios. Hasta un tercio del texto de cada evangelio trata de los eventos inmediatos de la pasión. Hoy celebramos precisamente a San Lucas Evangelista, y al mirar los evangelios va a decir Orígenes, van a decir los padres de la iglesia, más de un tercio, hasta un tercio de todo lo que constituye el evangelio se resume en la pasión, muerte y resurrección. Es decir, los evangelistas no dan tanta importancia a los milagros como sí al momento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para los escritores originales, el interés en los detalles de la muerte de Cristo es tremendamente desproporcionado a cualquier otro evento o enseñanza de su vida. De hecho, los evangelios proporcionan las descripciones más extensas y detalladas de la crucifixión que tenemos del mundo antiguo. Si tuviéramos que elegir un género para los evangelios, Orígenes podría sugerir Memorias de la Pasión. Es decir, casi que podríamos cambiar el nombre, pues entre comillas, podríamos cambiar, o sea, podríamos ver los evangelios sobre todo como memorias de la pasión de nuestro Señor. Y es bueno comprenderlo así porque curiosamente lo que menos leemos de los evangelios es la pasión. La leemos únicamente en la Semana Santa, pero personalmente siempre nos gusta ir a las parábolas, ir a otros elementos, y poco nos adentramos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Para los padres de la iglesia es fundamental, y para Orígenes, adentrarnos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, Cristo es el crucificado. Esta es su identidad primordial. Si hablamos de Cristo, nos lo imaginamos inmediatamente en la cruz. Así es como se nos revela. Así es como elige habitar con nosotros y atraernos hacia sí. Por lo tanto, imitar a Cristo significa ser y ser llamado crucificado. Por eso puse la imagen del Padre Pío. O sea, ¿quiénes fueron los santos? Aquellos que lograron no solo en apariencia, sino en todo su ser, transparentar a Cristo. Es decir, la realidad de los estigmas del Padre Pío realmente muestran el camino de la purificación interior. Todo cristiano que se configura con Cristo ha de configurarse con Él en la cruz. Y todo lo que el cristiano piense, diga o haga debe estar grabado con la señal de la cruz. Vean qué interesante esto. O sea, todo debemos nosotros marcarlo con la señal de la cruz. De ahí viene la tradición de los alimentos, los proyectos, las evaluaciones, todo. Orígenes, obviamente, toma estas nociones de los escritores del Nuevo Testamento, para quienes imitar a Cristo y tomar la cruz son conceptos idénticos, ¿no? Primera de Pedro y Filipenses sobre todo. Bien, hasta aquí vamos a terminar Orígenes de Alejandría, la cruz con camino de purificación interior, luego de ver los elementos constitutivos de la cruz y cómo la gracia de Cristo está impresa en este signo de salvación para el cristiano. Ahora sí, podemos adentrarnos en el proceso personal de identidad con Cristo, ¿no? Entonces ya esta sesión anterior era un poco densa porque teníamos que tener claro el camino de la gracia, de la Santísima Trinidad, la gracia. Hoy vamos a ver un poco, hoy nos vamos a entrar en un autor muy importante, pues vamos a terminar estas 2 diapositivas que nos faltan y nos vamos a adentrar en un autor fundamental también, que es San Agustín de Hipona, que viene luego de Orígenes. Pero era fundamental comenzar con esta teología de Orígenes para comprender la inmensidad y la grandeza que nos propone
San Agustín de Hipona. Entonces, las siguientes dos lecciones tendrán como elementos fundamentales a los padres de la Iglesia y padres del desierto. En la sesión de hoy, específicamente, a un gran padre de la Iglesia, doctor San Agustín de Hipona, y en la siguiente, que me corresponde, vamos a ver a los padres del desierto, el monacato, como ese camino del martirio blanco, ¿no? Es el título de esa sesión. Y ellos nos adentrarán en el misterio personal de la cruz y cómo configurarnos con ella. No obstante, para terminar la sesión de hoy, siguiendo nuestro autor principal, Orígenes de Alejandría, a modo de abrebocas, que esto ya lo vamos a abordar hoy también, Orígenes de Alejandría, podemos concluir señalando su camino místico ascético, citando a Thomas Merton. Es un libro muy interesante acerca de un curso de mística que escribió él. Ahí nos va a hablar de Orígenes y su camino espiritual. Entonces, Orígenes descubre los distintos grados de la vida espiritual en los libros sapienciales. Tres elementos, o sea, si estamos hablando de la cruz como ese camino de purificación interior, en tres elementos o tres peldaños podríamos ver en este camino, que el primero es conocimiento de sí mismo. O sea, si bien ya vimos la cruz desde lejos, ya hemos visto qué significa la cruz desde lejos, ahora nos toca verlo desde cerca. Bueno, ¿qué me dice a mí la cruz? Para que me diga algo a mí la cruz, tengo que pasar por estos tres elementos que nos dice Orígenes y que veremos de alguna manera hoy en San Agustín y que profundizaremos en los padres del desierto. Estos tres elementos fundamentales son, primero, conocimiento de sí mismo. No puede cargar la cruz quien no se conoce a sí mismo, porque terminará cargando algo ajeno a él. Por eso a veces no nos dice nada la cruz, porque no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces el primer elemento es el conocimiento de sí mismo. Dice Orígenes, es el primer paso hacia la perfección. El segundo elemento que nos mostrará Orígenes es la lucha por renunciar al mundo. Este elemento específicamente lo veremos sobre todo en los padres del desierto, ¿no? La lucha por renunciar al mundo. Cuando comenzamos a descubrir nuestras pasiones, el objeto del conocimiento de sí mismo, o sea, ese conocimiento de nosotros nos lleva a conocer nuestras pasiones, esas pasiones desordenadas, cómo ordenarlas, ¿no? Y advertir en qué medida estamos implicados, comenzamos la lucha por liberarnos a nosotros mismos. Entonces, me conozco, empiezo a luchar en mi conocimiento contra aquello que me impide la comunión y ello requiere renuncia, sacrificio y negación de uno mismo. Vean, estos tres elementos los veremos cuando abordemos los padres del desierto: renuncia, sacrificio y negación de uno mismo. Orígenes enfatiza en buena medida la continencia y la castidad, siendo un firme defensor de la virginidad. Es necesaria para lograr ese ascenso a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, ese segundo elemento es la lucha por renunciar al mundo. Por eso en ellos, como lo veremos, va a ser fundamental ya ese camino de la fuga mundi, ¿no? El irnos del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no nos ofrece esas vías de purificación. Pero, sin embargo, no era un alejarse del mundo y desentenderse de él. Muchos de estos padres de la iglesia se fueron al desierto para volver al mundo de otra manera. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que era el del día de ayer, estuvo 15 años en el desierto, luego volvió y logró ser obispo. San Basilio Magno fue un padre del desierto, luego volvió, y así casi que todos los obispos de esta época, el mismo Agustín de Hipona, también se va un tiempo al desierto. Entonces, esta fuga mundi no es como un camino decisivo, sino un camino necesario, ¿no? No decisivo en el que ya no vuelvo nunca más al mundo, sino un camino necesario para volver de otra manera al mundo. Todo esto lo veremos la siguiente sesión. Hoy nos centraremos en el primer punto, conocimiento de sí mismo. Bien. El tercer elemento, imitación de Cristo. Este tercer elemento lo veremos ya la última sesión, con San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, ahí ya nos adentraremos en el camino místico, ¿no? En la unión espiritual. Todo esto a la luz de Orígenes, de los padres del desierto, de los padres de la iglesia, que nos proponen estas tres dimensiones:
todos los libros de espiritualidad tienen el mismo fin, unirnos a la cruz de Cristo, pero no se puede uno unir a la cruz de Cristo sin tener en cuenta estos tres elementos: conocimiento de sí mismo, lucha por renunciar al mundo, imitación de Cristo. El asceta busca reformarse a imagen de Cristo. Ello proporciona estabilidad al alma, la afirma en el bien y restaura la unión perdida con Dios por medio de la caridad. Esto conlleva la crucifixión con Cristo y la participación en sus virtudes, ¿no? Entonces, esa imitación de Cristo requiere la crucifixión con Cristo y participar en sus virtudes. Ese tercer elemento nos lo muestra San Juan de la Cruz también, y lo abordaremos desde él. Orígenes fundamenta su ascesis en el hecho de que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, ha perdido su semejanza con él, ¿no? Esto ya lo veremos en otros padres de la Iglesia. San Bernardo retoma esta doctrina y la convierte en el cimiento de su enseñanza, pero realmente se le debe a Orígenes de Alejandría. Él es el que nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero perdimos la semejanza con él. La confesión permite que nosotros nos dispongamos y que nosotros recibamos nuevamente esa semejanza, pero seguimos siendo imagen de Dios. La semejanza ha de recuperarse mediante la gracia y el amor. La gracia en los sacramentos, la cruz como gracia y el amor como esa correspondencia, como esa vía en la que yo le respondo a Dios, ¿no? Es así como iniciamos con la gracia a través de la cruz y vemos la cruz como la vía que nos aproxima nuevamente a la gracia. Es una purificación activa y pasiva, como veremos en San Juan de la Cruz, y que requiere ascesis, oración y mística, como lo veremos en las sesiones siguientes, es decir, la sesión de hoy. Recordemos que así terminamos la sesión de Orígenes de Alejandría y la cruz como ese camino de purificación interior. Muy bien. Entonces, ya se terminó la sesión, no mentiras, la sesión de la clase pasada. Ahora sí, vamos a adentrarnos en la sesión del día de hoy. Muy bien. Hoy veremos la cruz, faro del navegante. Vean, vean qué imagen tan bonita la que se nos propone y la que nos vamos a adentrar, ¿no? Vemos aquí a San Agustín de Hipona en una barca. Las velas son la cruz, ¿no? El faro también tiene una cruz que ilumina, está en medio de una tormenta, hay dos personas que se encuentran orando. Esta imagen se realizó con inteligencia artificial y pues a veces uno le pide algo y no lo hace como uno quiere, ¿no? Las personas deberían estar en la barca. Ahí aparece como si estuvieran en el mar, pero están en la barca, ¿no? Y hay alguien como un zombie, ¿no? O sea, como un muerto viviente, que es lo que genera el estar en las aguas, en las profundidades del mundo, dejarnos arrastrar por él. Pues bien, nos vamos a adentrar en este camino del navegante. Sí, en la anterior sesión utilizamos la imagen del sol, como la gracia y ese camino de purificación. Esta vez nos adentraremos en las aguas turbulentas. Va a ser la imagen que vamos a tener para comprender la cruz como ese faro del navegante. Todo esto desde San Agustín de Hipona. Iniciamos nuestro encuentro luego de ver la cruz como camino de purificación interior. Desde la teología vamos a adentrarnos en el camino espiritual que nos ofrece San Agustín. La cruz como faro del navegante, a partir de la experiencia interior cristiana. Entonces vamos a iniciar comprendiendo algunos elementos en la vida de San Agustín y para comprender esta cruz como ese faro del navegante. También va a ser como esa vela, como ese que utilizan los barcos. Bueno, entonces comencemos comprendiendo el mar del siglo. Esta figura del mar del siglo es una figura no única de San Agustín, pero sí él la va a utilizar mucho. San Agustín enlazó el misterio de la cruz con la existencia cristiana, que tiene como ámbito inmenso el mar del siglo. Entonces, la existencia cristiana está unida al misterio de la cruz, nos dice San Agustín, y ese camino de la cruz no se realiza para Agustín únicamente en la tierra firme, sino en la tempestad del mar,
en el mar del siglo. Porque el siglo, es decir, este eón que comprende todo el proceso de la historia, se compara al mar. Mare seculum est. Entonces, el mar es el tiempo, ¿no? Es el mundo, es el siglo, ¿no? O sea, el mar es aquella realidad en la que nosotros nos encontramos imbuidos. La barca será la iglesia y nosotros debemos navegar en camino hacia esa tierra que es el cielo, ¿no? Es lo que va a decir San Agustín, lo que va a reafirmar en este texto de la ciudad de Dios, ¿no? Que dura 13 años escribiéndolo y que realmente nos dejará, pues hoy lamentablemente no alcanzaremos a hablar de la ciudad de Dios, pero sí podemos decir algunas cosas y es, él compara este camino de la ciudad de Dios, o sea, este camino del hombre como el camino de esa purificación, las confesiones de San Agustín y la ciudad de Dios casi que resumen, entre comillas, su pensamiento, ¿no? Y por eso en ambas va a utilizar esta misma figura de dirigirnos, de caminar, de navegar hacia por el mar del siglo, hacia una tierra que es mucho más sublime que todo lo que encontramos en este mundo. Por eso el cristiano no se aflige. Él mismo siente el dolor de que sea en el tiempo cristiano cuando Roma termina siendo destruida, ¿no? O sea, cuando Roma es invadida, saqueada. Entonces, él siente ese dolor, pero luego dirige el corazón de los cristianos y les dice, pero recordemos que nuestra meta es el cielo y hacia allá navegamos. Entonces, es el camino del navegante, del cristiano. Para San Agustín, el cristiano ha de saber moverse en el mar y el navegante es aquel que se deja conducir por la vía del espíritu hacia el dominio exterior. Reflexionando en los episodios del mar de Galilea, concluye, considerad el siglo como mar, con sus ventarrones y tempestades. Para cada uno, las pasiones son la tempestad. Caminas sobre el mar. Es decir, esta figura de la cruz como faro del navegante, podemos comprenderla de una manera plena en San Agustín, porque él va a tener siempre referencias con el mar. Inclusive, recordemos la visión que tiene del niño que con una coquita quiere sacar el mar y meterlo en un agujero. Es decir, hasta sus mismas visiones ocurren en relación con el mar. Para él, el mar es fundamental. Bien, ya no es la idea lejana del mar, visto desde el continente o pintado sobre un mapa, sino convertido en ámbito interior, del que se siente metido dentro, mareante y mareado por las borrascas del propio espíritu. No sientes, dice el santo, que estás en el mar y no ves que los peces mayores se comen a los chicos. Es como mostrando también la turbulencia a la que se enfrenta el navegante, ¿no? Bien, aquí vamos a mirar una imagen, se me olvidó, bueno, en la próxima sesión se me olvidó mostrarles lo que significaba la imagen que vimos con la que culminábamos a Orígenes de Alejandría. Bueno, cuando nos toque el camino de los padres del desierto, la explicaré entonces. Hoy, en esta imagen del mar, vamos a reforzarla con la misma iconografía. Vean qué imagen tan bella nuevamente. Vean, acá aparece San Miguel Arcángel, ¿sí? No sé si ya vieron a San Miguel Arcángel, ¿sí lo ven? Ay, ¿será que sí me están escuchando? Hola. Sí, sí. Bueno. Acá está San Miguel Arcángel, ¿no? Acá vemos a la Virgen María, acá vemos la cruz, ¿no? Vemos la cruz, aquí vemos a los fundadores de las comunidades religiosas, Santo Domingo, San Francisco, San Benito, de todas las comunidades religiosas, ellos como en un lugar más alto. Acá vemos también al Papa con el Santísimo en sus manos. Aquí la nave mística también, o contemplativa, San Juan de la Cruz, están los místicos renanos, están
franciscanos, todo el camino místico a este lado específicamente, al lado de los fundadores. Vemos también a los obispos, doctores de la iglesia, que navegando y cada uno con una impronta. La calidad de la imagen no es tan óptima que podamos distinguir lo que dice, pero sí es muy gráfica. Acá vemos dos barquitas pequeñas y no sé si logran distinguir. Está el demonio como un demonio guiando una barca. Ahí lo que dice es la barca de los cismáticos, y en otra barca vemos la barca de los herejes, ¿no? Entonces ellos guiados por demonios, y vemos algunos ahogándose, las cabecitas que están ahí. Dice Arrio, César, Calvino, Sabelio y los donatistas, es decir, los que caen en alguna herejía. Los herejes son aquellos que terminan sucumbiendo en el mar. Vemos también a quienes luchan, ¿no? Por llegar a esta barca, y también a los 4 evangelistas arriba, como con las 4 trompetas, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y quien une el cielo con la tierra es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que está soplando, no sé si ven la palomita, es el que sopla y dirige la vela, que es la Virgen María, que es la fiel guía, dice la vela, y San Pedro, quien se encuentra: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán sobre ella, dice la bandera roja, y San Pedro guiando con las llaves. O sea, esta imagen de la cruz como faro del navegante también podemos verla, que es reforzada por San Agustín, pero también por toda la teología de la iglesia. San Jerónimo nos ofrece una pintura del mar del siglo con los mismos pensamientos de San Agustín, ¿no? Cuando digo una pintura, no es que San Jerónimo haya hecho esta pintura, ¿no? Sino que también nos ofrece esta imagen de los mismos pensamientos de San Agustín, expresados en su carta a Heliodoro. Nos dice: y yo, no como quien ha traído su nave y ropa a Salmaneto y con buen viaje aportado, ni como marinero de agua dulce sin experiencia de olas de mar, sino como quien, perdido el caudal, sale desnudo santo a la costa, como piloto cursado, amonesto con voz temerosa a los que se embarcan de los peligros en esta derrota. En aquel estero se halla Cardis de lujuria, que se traga la salud de las almas. Aquella es costa brava. Aquel que por allá apunta es el diablo corsario que viene a prendernos con los de su cuadrilla. No le creáis. Entonces, el mismo San Jerónimo nos va a ofrecer la misma imagen también de San Agustín. Ambos son latinos, ¿no? Son padres de la iglesia latina, no oriental, y utilizan también la misma imagen, ¿no? Una cercanía de la iglesia como esa barca, y el cristiano como quien navega por ella. Hoy veremos, y por eso nos adentramos en la cruz como ese faro, pero también como ese estandarte, ¿no? Como ese que sostiene la vela, ¿no? Que es de la barca de la iglesia. Bien. Entonces, para reafirmar esta relación ahora entre la nave y la cruz, pues vamos a ver cómo lo comprendió la iglesia y San Agustín. Entonces, la nave de la cruz. Aquí hay algo muy bello y curioso, y es que precisamente cuando uno camina en una iglesia, uno dice que camina por las naves del templo, ¿no? Es decir, estoy en la gran nave de la iglesia. Y por lo general la iglesia tiene esta imagen de la cruz. Entonces, la cruz, o sea, la barca de la iglesia es guiada por la cruz. Y esto, desde la teología, desde la arquitectura, se ha reforzado esta imagen para que el cristiano comprenda que lejos de la iglesia y lejos de la cruz no va a encontrar esa salvación plena. O sea, que no puede él adentrarse en la dinámica espiritual y perfecta de Dios si huye de la nave, que es la iglesia,
y de la cruz que da forma a esta nave. Por eso la planta de la iglesia de cruz latina se convierte en una metáfora del propio cuerpo místico de Cristo en la cruz y símbolo del poder de la iglesia y la redención. Entonces, por eso comienzo con esta imagen. Los pies son la entrada a la iglesia. O sea, siempre vean tan bonito esto, hasta para espiritualizar nuestra entrada al templo. Hoy que entramos al templo y ni siquiera hacemos bien la señal de la cruz, o sea, entramos al templo como si estuviéramos entrando a un supermercado, pues esta imagen nos va a ayudar nuevamente a tener amor, a ese ingreso a la nave que es la iglesia, y esta nave que me invita a cargar mi cruz y unirme a la cruz, una vez que estoy en esta nave que es la iglesia. Entonces los pies son la entrada de la iglesia. Las naves longitudinales es donde se ubica la comunidad cristiana en su camino hacia la salvación, el cuerpo de Cristo y de los fieles de la iglesia. Por eso, vean tan bonito, cuando comulgamos, es bueno realizar esa procesión, porque nos recuerda nuestro camino dentro de la iglesia, que es un camino en la nave, pero no por el hecho de estar en la nave ya voy a llegar al cielo, sino que dentro de la nave tengo que emprender un camino. O sea, está lleno de simbología hasta la arquitectura y pues la misma liturgia, claro que sí, pues nos lo está mostrando de una manera plena y perfecta. Entonces, cada que comulgamos, hacemos ese recorrido de que dentro de la nave de la iglesia, por el bautismo, seguimos caminando hasta llegar al corazón de Cristo, que es el lugar precisamente donde comulgamos, que viene a ser la cúpula, como vemos acá, la cúpula de San Pedro, viene a ser como el corazón de Cristo, del que brota la salvación. Bien, los brazos del transepto son los brazos de Cristo crucificado, que por su sacrificio abren el camino a los hombres hacia la salvación, ¿no? Entonces la universalidad de la iglesia se muestra también en la universalidad de Cristo, que extendió sus brazos en la cruz y que se evidencia en la arquitectura también cristiana. Por eso los templos, las catedrales antiguas sobre todo, van a tener este diseño, que es un diseño de cruz, que nos invita también a abrir nuestros brazos al necesitado. El ábside, la cabeza de Cristo, se orienta hacia el este, ¿no? Entonces, todos los templos católicos, de esto nos va a hablar Fray Walter Rueda, cuando aborde todo lo que significa la cruz en la liturgia, nos va a hablar en la Eucaristía, pero pues aquí damos como un preámbulo de lo que él nos dirá. El ábside, la cabeza de Cristo, se orienta hacia el este, donde sale el sol, el nuevo sol que nace de lo alto. Por eso el sacerdote en la Eucaristía, una vez que eleva el cuerpo de Cristo, simboliza ese amanecer que aguardamos, ese nuevo amanecer que viene, que es la segunda venida de nuestro Señor. Por eso la hostia es redonda, en símbolo del sol. Una vez que el sacerdote la eleva, el cuerpo de Cristo está elevando al sol que nace de lo alto, ¿no? Y por eso el cristiano se pone de rodillas aguardando este sol naciente. Pues todo esto ocurre en la cabeza. El altar está puesto en la cabeza, que es Cristo. Y por eso el sacerdote se une a la cabeza, hasta arquitectónicamente, a la cabeza de la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, donde sale el sol, símbolo de luz, resurrección y salvación. Allí es donde los presbíteros celebran el misterio eucarístico y dirigen a la comunidad hacia la salvación. Esto es muestra de su poder en la sociedad del románico. Bien, entonces, aquí, ¿qué otra cosa podemos ver? En la imagen de abajo vemos la llave, vean tan bonito esto. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esta imagen? Por eso no puse solo la imagen de la parte arquitectónica del Vaticano en cuanto a la cruz y la cúpula, sino todo. ¿Qué quiere decir esto? La llave para ingresar al cielo, por eso vean la imagen, es como una llave. Hay una llave que abre, las llaves de Pedro, las llaves de la iglesia abren al tesoro del misterio de la cruz de Cristo. Y es un misterio que solo el que se adentra puede navegar en él.
Entonces, o sea, hoy comencé de una manera gráfica para que comprendiéramos esta cruz como ese faro del navegante, ¿no? Entonces ya comenzamos a comprender la nave de la iglesia, la cruz fundamental, que es la forma que lleva la nave, y la llave de Pedro. Por eso en el Vaticano está esa llave. Entonces, por medio de esta llave abrimos. No, nosotros no. Cristo abrió las puertas para esa comunión con Dios. Vean tan bonito eso. Entonces, la nave de la cruz. Era natural que a esta metáfora del mar del siglo se uniera otra de gran profundidad, la de nave para surcar el mar. Y a ella vienen a juntarse en la simbología cristiana la iglesia y la cruz. Entonces, ahí es lo que acabamos de ver gráficamente. Entonces, la nave para surcar el mar, y a ella vienen a juntarse en la simbología cristiana la iglesia y la cruz. Así, a la experiencia del mar como espacio peligroso y ambiguo, vino a unirse un artefacto necesario para su travesía, la nave, aplicada también a la iglesia, ya desde los principios del cristianismo. Entonces, así como es difícil navegar en las profundidades por las tormentas, de la misma manera es difícil mantenerse en la iglesia cargando la cruz de Cristo. Por eso iglesia y cruz se van a relacionar con la nave y turbulencias y dificultades como el mar del siglo. Esta imagen de la nave la hizo profundamente interior y viva el obispo de Hipona. Entonces, enriqueciéndola con un nuevo símbolo, la cruz. También aquí, la intuición cristiana se adelantó mucho, dando a las naves de las iglesias forma de cruz, que ya se hace elemento esencial de su estructura. Entonces, la nave de la iglesia que tiene la estructura de la cruz. Las llaves de Pedro y la cruz como la barca o nave por la que se llega al puerto, que es lo que acabamos de ver en esta imagen. Las llaves de Pedro, la cruz como la barca del navegante de la iglesia. Bien. Y volvemos. Entonces, aquí no es que nos hayamos retrocedido a la primera, sino que continuamos, volvemos a la imagen de la tempestad. Continuamos con Agustín. Él, buen manipulador de símbolos religiosos, ve al hombre como un exiliado de la patria verdadera a la que aspira. Recordemos que San Agustín es el gran doctor de la gracia. Él es el que va a desarrollar plenamente esta, que ya los padres de la iglesia, Orígenes, San Ignacio, bueno, ya han hablado de la caída y lo que implicaba la caída, pero si queremos ver desarrollado de alguna manera más teológica el tratado de pecado y gracia, tendremos que recurrir al doctor de la gracia, que es San Agustín de Hipona. Entonces, él empieza a mostrarnos la realidad de que hemos sido exiliados por el pecado de esa patria verdadera a la que aspiramos y de la que estamos separados por un ancho mar. Entonces, vemos a lo lejos nuestra meta, que es el cielo, pero nos damos cuenta que navegar hacia el cielo es muy difícil. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Es como si vislumbrara desde lejos la patria, distanciado de ella por el mar. Sabe a dónde ha de ir, pero carece de medios para llegar hasta allí. Tal es nuestra condición de aspirantes a aquella permanencia estable que excluye alteraciones y mudancias, y todo está firme en un mismo estado. Más se interpone el mar de este siglo por donde vamos, si bien ya vemos a dónde hemos de dirigir nuestros pasos, aunque muchos ni eso saben. Pues para que hubiese un medio que nos transportara de aquí a allí, vino de allí el mismo a quien queremos ir. ¿Y qué hizo? Puso a nuestra disposición un leño para la travesía del mar, porque nadie puede atravesar el mar del siglo si no es transportado en el leño de la cruz de Cristo. Vean tan bonito. Por eso la cruz es ese faro del navegante, ¿no? Pero pues también, además de que es el faro que nos guía, es la barca del navegante, como estamos viendo aquí. Aquí el mismo pensamiento en otro pasaje. Pasa el trabajo y viene el descanso, pero al descanso no se va sino por el trabajo. Pasa la nave y se llega a la patria, pero a la patria no se llega sino por la nave.
Si miramos las olas y borrascas de este siglo, veremos que navegamos y sin duda no nos sumergimos porque somos llevados en el leño de la cruz. Vean tan bonito esto. O sea, por eso esta imagen de la cruz es tan importante para nosotros. El cristiano porta con dignidad y alegría la cruz en su pecho, la cruz en sus manos, la cruz en su corazón, la cruz en su frente. Esa era la distinción en los inicios del cristianismo. Más que otro signo, ellos se gloriaban, y como dice Pablo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese ser llevado nos remite a la psicología agustiniana del amor. Mi amor es mi peso. Donde quiera soy llevado. Por él soy llevado. Entonces, ahora va a ser la relación. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? En esta cruz donde navegamos, esa cruz es sostenida por el amor de Cristo. Entonces, es el siguiente paso que nos muestra Agustín. Es el amor el que permite este santo vínculo por medio de la cruz. O sea, no cargamos, y ese es el mensaje también de la sesión de hoy, no cargamos la cruz únicamente como ese elemento del que nos sentimos orgullosos, sino la cargamos con profundo amor, porque es gracias a la cruz de Cristo que podemos navegar en el siglo. Y aunque estamos en turbulencias y quizás estés en una circunstancia difícil, turbulenta en tu vida, pues sabemos que no vamos a naufragar, porque el amor de Cristo sostiene esta barca, que es la cruz. Y eso es ahora el siguiente paso. Ya vimos la nave, ya vimos la cruz unida a la nave, la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que sostiene esta nave? El amor. No es una cruz seca y masoquista, es una cruz repleta de destellos de amor que unifican y dirigen hacia el centro del alma. Miren tan bonito esto. Pero este ir al centro es a la vez un ser llevado hacia él por el peso del amor, que es la vida del Espíritu. Bueno, aquí ya Agustín se empieza a complicar. O sea, no a complicar, sino que esto hay que leerlo 2 veces para digerirlo. Entonces, es una cruz repleta de destellos de amor que unifican y dirigen hacia el centro del alma. Pero este ir al centro es a la vez un ser llevados hacia él. Es decir, es la cruz de Cristo, recordemos la imagen, el amor el que lo sostiene, el que nos lleva por el Espíritu Santo que la sopla, pero nos va llevando por el peso del amor, que es la vida del Espíritu. El peso del amor es la vida del Espíritu. Por eso, de acuerdo al tamaño del amor, cargando la cruz, podremos dejarnos llevar a profundidades más grandes en este camino hacia el corazón de Jesús. Esto nos concreta un poco el ser llevado en la nave de la cruz de Cristo, donde no es lo material del leño lo que tiene la fuerza de llevarnos, sino lo que Él significa, que es el sacrificio del amor de Dios en favor del linaje humano. O sea, no es la madera, no es el símbolo, es lo que significa. Es el ver a Jesús que murió de amor por nosotros y que nos reclama amor. En la cruz sale al encuentro del amor humano el amor divino de Cristo con su fuerza y eficacia inefable. Es esa invitación de amor que te hace el Señor. ¿Quieres venir hacia mí? Toma tu cruz y sígueme. Pero es una invitación de enamorado. ¿Quieres enamorarte de mí? Déjate llevar por mi nave, la iglesia, en forma de cruz, y déjate guiar por mi amor, que te unirá al mío en la cruz. Es lo que el Señor nos dice. Entonces, en la cruz sale al encuentro del amor humano, el amor divino de Cristo con su fuerza y eficacia inefable. Y en él se vivifican y despiertan todas las aspiraciones a que hemos hecho referencia. El amor a la verdad, a la sabiduría, a la bienaventuranza, a la infinita hermosura. O sea, esto es lo fundamental en el pensamiento de Agustín. El amor a la verdad, a la sabiduría, a la bienaventuranza, a la infinita hermosura. Todo se resume en la cruz para San Agustín y en el amor a la cruz por la que somos guiados a la verdad,
a la sabiduría, a la bienaventuranza y a la infinita hermosura. La cruz es esa vía unitiva del encuentro, es por medio del peso del amor del corazón de Dios y el corazón del hombre. Por eso quise tomar esta imagen de la Basílica del Sagrado Corazón de Francia, donde vemos a los santos ya inmersos en esta realidad espiritual, unidos por medio de la cruz de Cristo, en este misterio trinitario. Ellos ya están en el cielo, pero vemos a Cristo con los brazos extendidos como si estuviera crucificado, muriendo de amor, sigue muriendo de amor por la humanidad. Me gustó esta imagen del Sagrado Corazón porque no está señalando el corazón, sino que lo está exhibiendo, como diciendo, mira mi corazón y únete a él en mi cruz. Es como si fuera una invitación, carga con tu cruz y sígueme. Y vemos ya en la parte inferior la Santísima Virgen, a los arcángeles, pero también a reyes y princesas entregando la corona, y a la misma humanidad, a los papas, a los obispos y a toda la iglesia militante, dirigiéndose hacia ella con ramos y flores, viendo en el corazón de Jesús y uniéndose a él por medio del amor, ¿no? Bueno, es lo que nos está diciendo Agustín y que podemos ejemplificar aquí. Y vemos que lo que une el cielo y la tierra es Cristo. Vean tan bonito esto. Por eso hay como una guía roja en la que está el Espíritu Santo y el Padre, pero el Padre y el Espíritu Santo se encuentran en la parte del techo, mientras que lo que va uniendo a la tierra es el cuerpo de Cristo. Y ni siquiera los santos tocan el piso de la cúpula. Solo Cristo puede tocar el cielo y la tierra, y esto por medio de la cruz. Por eso esta imagen del corazón de Jesús está unida a la cruz. Vean tan bonita esta simbología y tan profunda que vemos en esta catedral del Sagrado Corazón en Francia. Bueno, la cruz es el signo visible del amor invisible, ¿no? Lo que nos dirá el comentario de Victorino Capanaga. Estas dos diapositivas las son tomadas de un artículo de las dimensiones de la cruz en la existencia cristiana según San Agustín de Victorino Capanaga. La pueden buscar y ahí la pueden leer completamente. Bueno, la cruz es el signo visible del amor invisible, que en el madero mismo ha impreso una fuerza de imán que todo lo atrae, como lo dijo el mismo Cristo. Vean tan bonito lo que nos dice Victorino Capanaga. La cruz es el signo visible del amor invisible, que en el madero mismo ha impreso una fuerza de imán que todo lo atrae, como lo dijo el mismo Cristo. Cuando yo fuera exaltado en la cruz, atraeré a mí todas las cosas, siendo el madero de la cruz como la nave que cruza el mar del siglo para embarcar almas y transportarlas a la orilla de la eternidad feliz. Esa es la misión de la cruz, ser ese bote por el que podemos ir al cielo, es ser ese navío por el que nos adentramos en las profundidades del mundo para vencerlas y llegar a la felicidad eterna. Ahora quiero que demos un paso más. Las obras de San Agustín deben comprenderse desde la antropología de San Agustín. Entonces, hoy hice diferente como hicimos en la sesión pasada, que en la sesión pasada comenzamos con teología y terminamos con espiritualidad. Pero me di cuenta que cuando terminamos con la espiritualidad ya estaban un poquito cansados. Entonces, por eso aquí quise iniciar con espiritualidad para encender el corazón, pero ahora nos vamos a adentrar en la teología de San Agustín. Y aquí requerimos mucha atención y tomar apuntes para comprenderlo. Quiero que nos adentremos en la importancia que da a la vida interior, donde la cruz resplandece como faro del navegante. Es decir, si queremos ver a la cruz para Agustín, tenemos que mirar nuestro corazón. Conocimiento de sí mismo, nos decía Orígenes, y conocimiento de sí mismo es lo que nos enseñará el doctor Agustín de Hipona, San Agustín. Entonces, punto de partida, inocencia, pecado y gracia. El punto de partida para Agustín. Inocencia, Adán y Eva, pecado, Adán y Eva, gracia, Cristo en la cruz. Bueno, pues la naturaleza del hombre en su principio fue creada inocente y sin vicio ninguno,
nos dirá San Agustín en el Tratado de Naturaleza y Gracia. Este es un tratado cortico, está en internet. Creo que este no lo subiremos porque está en una página de agustinos.it. Ahí están todas las obras de San Agustín, todas, todas. Y hay una, La naturaleza y la gracia, ahí en el capítulo 3 al 6, nos va a hablar acerca de todo para comprender el paso de la inocencia, el pecado y la gracia de Cristo. Bueno, aquí solo vamos a mencionar el capítulo 3 y algo del 4. La naturaleza del hombre en su principio fue creada inocente, el punto de partida, y sin vicio ninguno. Pero en su estado actual, ella, derivada por nacimiento de Adán, reclama un médico por no hallarse sana. ¿Qué nos está hablando aquí? Del pecado original. Agustín es el que nos va a hablar del pecado original. Nos va a hablar del pecado original originante, del pecado original originado. Y que nosotros, el originante es el de Adán y Eva, y el originado el nuestro, y que nosotros compartimos. Por eso lo dice él. Derivada por nacimiento de Adán, reclama un médico por no hallarse sana. Entonces no nos hallamos sanos por el pecado original. Necesitamos un médico. Hasta ahí Agustín nos está diciendo. Todos los bienes que posee en su constitución, la vida, los sentidos, la inteligencia, los ha recibido del soberano creador y artífice. O sea, todo lo bueno que tenemos es gracias a Dios. Mas el vicio que obscurece y debilita tales bienes naturales, de tal modo que necesita la iluminación y el remedio, no es obra de su inculpable creador, sino consecuencia del pecado original, que fue cometido por el libre albedrío. Otro término nuevo, libre albedrío. Antes no se había hablado de libre albedrío en los padres de la iglesia. Es San Agustín el que lo va a decir con propiedad. Habían preludios, ¿no? Pero San Agustín empieza a darle orden a todo lo que habían dicho los padres de la iglesia. Entonces ya nos ha hablado del pecado original y del libre albedrío. Y es fundamental esto porque es que él está en una pelea contra los maniqueos. Él está en una pelea contra diferentes herejías en la que el cuerpo es visto como malo, como que nace ya. Entonces aquí nos dice, no, esperen un momento, miren lo que sucedió. Y empieza a hablar del pecado original para combatir las herejías. Por esto, la naturaleza condenada está sometida a justísimo castigo. Pues si ya somos en Cristo nueva criatura, éramos sin embargo por naturaleza hijos de ira, como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, aun estando muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo, siendo salvados por su gracia. Ya, pecado, gracia. Inocencia, pecado, gracia. Nos lo resumió San Agustín. Vean, tan sencillo que lo explica y tan profundo. ¿Y a cuántas herejías dio respuesta por medio de estas palabritas? Entonces, Dios, rico en misericordia, nos dice. Es decir, no era un deber de Dios, movido por su misericordia, por el grande amor con que nos amó. Deja claro San Agustín, aun estando muertos por nuestros delitos, nos dio vida por Cristo. Es decir, no excluye el pecado original, pero nos muestra que hay una nueva vida por Cristo, siendo salvados por su gracia. Y luego nos hablará del bautismo necesario para recibir esa gracia. Mas esta gracia de Cristo, sin la cual ni los niños ni los adultos pueden salvarse, no se da por méritos, sino gratis, de donde recibe el nombre de gracia. Fuimos justificados, dice, gratuitamente. ¿Por medio de qué? De su sangre. Entonces ya nos estamos adentrando a la cruz como un faro del navegante, pero también como esa cruz del faro del navegante de la vida interior. Entonces, gracias a la cruz y a su sangre, puedo navegar. Gracias a que Él gratuitamente nos derramó su sangre y nos justificó, recibimos esa misericordia para ser salvados por su gracia. Es lo que nos está diciendo en el Tratado de Naturaleza y Gracia. Ahora bien, esta gracia ha sido derramada gracias a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Con firmeza señalamos que la cruz es el faro del navegante
pues en ella se encierran las gracias necesarias para nuestra salvación. Esto nos lo afirma en el Sermón 218 sobre la pasión del Señor. Entonces ya aquí nos vamos a un sermón de San Agustín. Nos dice en el numeral 2 de este sermón: quien nos amó tanto que sin tener pecado, vean ya lo que está diciendo San Agustín, Cristo, sin tener pecado, sufrió lo que los pecadores merecimos por el pecado. ¿Cómo no va a darnos lo que da a los justos Él que nos justifica? ¿Cómo no va a cumplir su promesa quien promete sinceramente dar el galardón a los santos? Él que, sin cometer maldad alguna, sufrió el castigo que merecían los malvados. Sin temor alguno, confesamos, o más bien profesamos, hermanos, que Cristo fue crucificado por nosotros. Digámoslo llenos de gozo, no de temor, cubiertos de gloria, no de bochorno. Lo vio el apóstol Pablo y lo recomendó como título de gloria. Muchas obras grandiosas y divinas podía mencionar en relación con Cristo. No obstante, no dijo que se gloriaba en las maravillas obradas por Él, que siendo Dios junto al Padre creó el mundo, y siendo hombre como nosotros, dio órdenes al mundo, sino, lejos de mí el gloriarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Veía por quién y de dónde había aprendido, y presumía de tan grande humildad de Dios y de la divina excelsitud. Esto el apóstol. O sea, ¿qué nos dice San Agustín aquí? Nos habla de la dignidad de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y cómo al ser crucificado, Él nos da todos los tesoros de su gracia. O sea, por eso esta sesión termina siendo esa reafirmación de la cruz como camino de purificación interior, la sesión pasada, y como ese faro del navegante, esta sesión. Por eso dice que San Pablo hubiera podido gloriarse de otras cosas de Jesús, pero se gloriase en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero será en el sermón 205C sobre la Cuaresma donde nos adentra no solo al tesoro de la cruz del Señor, sino también nos recuerda la cruz como camino de purificación interior. O sea, vamos a unir la sesión pasada con esta sesión, con el conocimiento de sí. Y esta es ese preludio de ese conocimiento de sí. Nos dice, en esta fecha, esto es un sermón, vean que ya desde el siglo V ya se celebraba la Cuaresma. Vean qué interesante esto. En esta fecha iniciamos la observancia de la Cuaresma, que una vez más se presenta con la acostumbrada solemnidad. Es deber mío dirigiros una exhortación también solemne, para que la palabra de Dios, servida por nuestro ministerio, alimente el corazón de quienes van a ayunar corporalmente. Entonces, va a mostrarnos lo que significa la Cuaresma y el ayuno. De esta forma, vigorizando el hombre interior por su propio alimento, podrá llevar a cabo y mantener con fortaleza la mortificación del exterior. Entonces ya nos está mostrando un camino de purificación interior para acercarnos a la cruz, el ayuno. Entonces ya nos está adelantando la próxima sesión. Bueno, se ajusta a nuestra devoción el que quienes vamos a celebrar la pasión ya cercana del Señor crucificado, nos hagamos también nosotros mismos una cruz. Vean tan bonito esto. O sea, si viene la Cuaresma y vamos a celebrar entonces la cruz, debemos nosotros también ser semejantes a ella y ser una cruz. Por eso el ayuno. Consistente en refrenar los placeres de la carne, conforme a las palabras del apóstol. Los que son de Jesucristo crucificaron la carne con sus pasiones y concupiscencia. Ese camino interior, conocimiento de sí, implica renuncias. Crucificar la carne con sus pasiones y concupiscencia. El camino por medio de la tempestad del mar se realiza en la barca de la cruz, pero con el cristiano crucificado. Es lo que nos está diciendo San Agustín. El cristiano debe permanecer pendiente de esta cruz durante toda esta vida. Es decir, no pendiente de estar pendiente de cómo está la cruz del Señor, sino también nosotros pendiendo, es decir, estando
en la cruz, durante toda nuestra vida que transcurre en medio de tentaciones, en medio de tempestades. No hay tiempo en esta vida para arrancar los clavos de los que se dice en el Salmo. Traspasará mi carne con los claves de tu temor. Carne equivale aquí a concupiscencia carnal. Los clavos son los preceptos de la justicia. Con ellos clava a la carne el temor de Dios, que nos crucifica cual hostia aceptable para él. Por esto dice también el apóstol: os suplico por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Vean qué bello esto, ¿no? O sea, nos ha resumido toda la sesión y nos ha unido de una manera espiritual y bella a la cruz. Entonces, así comprendemos la cruz como faro del navegante. Así pues, la cruz es faro del navegante que lo guía, según San Agustín, en el camino de la purificación de su conciencia. Aquí quiero que no se me distraigan. Yo sé que nos quedan solo 15 minutos y nos quedan 3 diapositivas, pero quiero que comprendamos qué significa la conciencia para Agustín, porque la conciencia es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios, nos dice el catecismo, pero es fundamental esta conciencia. Recordemos lo que vimos de Orígenes, estamos en el primer punto de conocimiento de sí mismo, pues ese conocimiento se realiza en la conciencia. San Agustín nos va a decir que es por medio del intelecto y la voluntad, como Santo Tomás de Aquino nos lo dirá, pero que tiene un papel fundamental la memoria en esta conciencia, como el lugar, la memoria, como el lugar donde habita Dios, como ya lo veremos, para lograr la verdadera conversión. Terminemos nuestra sesión comprendiendo cómo ocurre este proceso en el hombre. Agustín desarrolla una teoría de la conciencia que influenció la sucesiva tradición occidental y que preveía 3 estados. El primero, el hombre se vuelve a las realidades externas. El segundo, en el cual pasa a las realidades interiores. Y el tercero, donde se vuelve hacia las realidades superiores. Entonces, primero comienza, estos 3 pasos son la vida de San Agustín, ¿no? Entonces, me atraían lejos de ti las cosas que tú creaste. Y le pregunté al cielo, ¿eres tú mi Dios? Y le pregunté a las criaturas, ¿son ustedes mi Dios? Y me dijeron, búscanos dentro de nosotras. Y llegué a mí, y dentro de mí te encontré. Entonces, primer paso, realidades externas. Segundo paso, realidades interiores. Entró en sí mismo, y una vez entra en sí mismo, encuentra a Dios. Se vuelve a las realidades superiores, ¿no? Entonces, es un proceso que tiene que ver con la vida de San Agustín. Agustín nos enseña de sus experiencias cómo pasar de lo exterior a lo interior y volverse hacia Dios. O sea, ¿qué es lo que nos dice San Agustín? Todo lo que te ocurre en tu vida, todas esas realidades exteriores deben adentrarte en una realidad interior, y una vez que te adentras en esa realidad interior, sublimar tu vida hacia un conocimiento más pleno de Dios. ¿Cómo ocurre esto en la vida cotidiana? Yo sé que a ustedes les ha pasado, a todos nos ha pasado, que llega una crisis muy grande a nuestra vida. Es una crisis externa, puede ser economía, puede ser enfermedad, puede ser algún problema de un hijo, algún problema externo. Esa realidad externa nos despierta y nos lleva a una realidad interna. Dios mío, y entonces empiezo a pensar sobre mi vida, ¿y qué haré ahora? Y se truncó, y esto, o aquello, ¿y ahora qué voy a hacer en mi vida? Entonces, segundo paso, pasa a las realidades interiores, pero esto le permite adentrarse en un tercer ambiente, hacia las realidades superiores, ¿no? Entonces, ya sé lo que haré, confiaré en el Señor, no temeré. El Señor es el Señor de los milagros, el Señor es el que tiene las riendas de mi vida, y es ahí en ese encuentro con Dios donde logra encontrarlo en la conciencia, en la memoria, y se vivifica y se alimenta e inicia un nuevo proceso. Es lo que está diciendo San Agustín y lo que ocurre en su vida. Es un proceso que tiene que ver con la vida de San Agustín. Agustín nos enseña de sus experiencias cómo pasar de lo exterior a lo interior y volverse hacia Dios. La conciencia será ese paso de lo exterior a lo interior a lo interior. En nuestra sesión sería pasar del signo de la cruz
al amor profundo de la cruz. Bueno, el camino de Agustín comporta el paso desde el conocimiento sensible al espiritual e interior, hasta llegar a la contemplación divina, tal como lo notaremos en el libro 9 de las Confesiones. Y como llegar a nuestra plática, esto es una plática que tiene no una plática, no, sino una conversación que tiene con su mamá, con Santa Mónica, y esto lo deja plasmado en las confesiones de que comienzan a hablar de las realidades externas y sin darse cuenta terminan en un diálogo profundamente espiritual. Entonces, y como llegar a nuestra plática a la conclusión de que cualquier deleite de los sentidos carnales, aunque sea el más grande, revestido del mayor esplendor corpóreo, ante el gozo de aquella vida, no solo no es digno de comparación, pero ni aun de ser mentado, levantándonos con más ardiente afecto hacia el que es siempre el mismo, recorrimos gradualmente todos los seres corpóreos hasta el mismo cielo, desde donde el sol y la luna envían sus rayos a la tierra. Vean tan bonito. O sea, empezó por la vía externa a hablar con su mamá y cuando menos pensó, estaban hablando de las realidades internas y cuando menos pensaron, se adentraron en las profundidades del sol, la luna y las realidades espirituales de nuestro Señor. Bien, entonces, para San Agustín, nos quedan 10 minuticos, la conciencia depende de nuestra experiencia, de nuestra comunión con Dios. Por eso, cada quien va alimentando su conciencia y va discerniendo en ella de una manera particular. Por eso, ese director espiritual, que es el Espíritu Santo, será el que sople en la misma vida para guiarlo en su camino de su conciencia hacia su interioridad. La parte subjetiva es importante para él. O sea, cada uno tiene un proceso diferente. Para llegar a la contemplación divina, Agustín pasa por la interioridad, es decir, por la conciencia que él define como el hombre interior. Siempre que habla del hombre interior, habla de la conciencia. Y nosotros, si queremos dejarnos guiar en la cruz, como ese faro del navegante, como ese navío que nos lleva al cielo, hemos de crecer en esa relación con nuestra conciencia, con ese hombre interior que tiene una profundidad superior, incluso mayor que la profundidad del mar. Vean tan bonito lo que dice San Agustín. Nos está diciendo San Agustín que para adentrarnos en esta realidad de la conciencia es inclusive más profundo que la profundidad del mar, es decir, más profundo que todo lo que sucede externamente en el ciclo, en el mundo. Se trata en realidad del método de la introspección, que luego será nombrado examen de conciencia a la luz de aquel principio que Agustín afirmó en el Deber a Religione. O sea, ¿qué hace el cristiano en su examen de conciencia? No quieras ir fuera, vuelve dentro de ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. El examen de conciencia, ¿qué es? Ir al hombre interior, ir a nuestra conciencia y juzgar desde el hombre interior y nuestra conciencia la verdad de nuestra vida. Solo adentrándonos en la conciencia, en este hombre interior, contemplaremos el misterio de la cruz y realmente será ella faro del navegante, pues en la conciencia escucharemos la voz de Dios tal y como Agustín lo expresa en las confesiones. Pero, ¿cuál es el lugar donde nos encontramos con Dios? La memoria. Si queremos encontrar un lugar en la mente, como Descartes, que quiere encontrar un lugar, pues para el alma, pues nosotros, si queremos encontrar un lugar para nuestra conciencia, será en la memoria, ese diálogo con Dios. Dice San Agustín, con el fin de que el hombre pueda volverse a sí mismo, debe alejarse de las distracciones externas, siendo llamado a retirarse en su propia intimidad, para redescubrir la presencia de Dios en su memoria, tal como lo dirá en el libro 10 de las Confesiones. Pero ¿por qué busco el lugar de ella en que habitas? Como si hubiera lugares allí. Ciertamente habitas en ella, porque me acuerdo de ti desde que te conocí, y en ella te encuentro cuando te recuerdo. Entonces dice Agustín algo tan sencillo como que el lugar es la memoria, porque siempre que miro mi pasado,
veo que Dios estuvo en mi pasado, porque siempre que recurro a mi memoria, encuentro a Dios en mi memoria. Por eso el lugar es en la memoria, el donde me encuentro con Dios. Y esto daría para otras reflexiones, pero por tiempo pues no, ya vamos cerrando. ¿Por qué es importante esto? Porque si no tenemos memoria de las realidades superadas, si no meditamos en el hombre interior, no podremos adentrarnos en el misterio de la cruz, ni verla como faro del navegante. La experiencia de Agustín es la experiencia de quien se dejó arrastrar por las realidades inferiores, pero luego se adentra en las superiores y conoce a Dios dentro de sí mismo, y allí entabla un diálogo en su conciencia con Dios y lo contempla tal cual es. Y terminamos con esta frase o con este párrafo de San Agustín tomado de las confesiones. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba buscando, y deforme como era me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades que si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera. Exhalaste tu fragancia y respiré, y ya suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. Bueno, esto tomado del libro de las confesiones. Yo creo que ya con esto pues damos por terminada